la oportunidad de conocer a Fausto Fluker desde el año 81, casi unos 40 años. Yo sé que es difícil de creer porque recién tengo 38 años de edad. Fausto y yo hemos seguido una larga amistad y el Señor le ha usado tremendamente aquí en Perú. Está en el radio, especialmente en Lima, con sus enseñanzas. Tal vez si no le han conocido cara a cara van a reconocer su voz hoy día. Entonces, un querido amigo mío que es el pastor de Calvary Chapel en Pomona, California, le damos un caluroso aplauso. Bueno, muy buenos días, qué amable y cordial bienvenida, que se siente siempre el calor peruano, es muy particular, latino como todos nosotros. Bueno, yo nací en Lima en el año 1960 y entonces a los 16 años salí a Estados Unidos a estudiar y no sabía, en mi adolescencia iba a conocer al Señor, y a los 17 años que entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió radicalmente. Debido a ello, entonces Dios me llamó a ser un predicador, a empezar iglesias, a apoyar como aquí el instituto y a llevar el mensaje por doquier. El mensaje que Dios tiene para nosotros en este día es acerca del Evangelio. El Evangelio. ¿Pueden repetir conmigo esa palabra? ¿Es qué? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas de 4 preguntas que nos ayudan a siempre poder discernir, porque todo creyente debe tener a flor de labio lo que es presentar el Evangelio, compartir el Evangelio, compartir de tu fe. Hay un mundo que perece sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Y cualquiera sea el testimonio nuestro de conocer al Señor por el tiempo que fuera, o que aún están conociéndole poco a poco, es importante el saber las 4 preguntas. Las 2 primeras responden hacia el poder del Evangelio y las 2 segundas responden al propósito del Evangelio. Las 2 primeras, la primera es ¿quién es Dios y qué hizo Él por nosotros? Y sabemos que Dios es amor, Dios es nuestro creador, Dios es que envió a su Hijo unigénito, y sabemos que es lo que Él hizo. Él envió a su Hijo, Él nos amó, no de palabras, no a las distancias. Él mismo vino, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Entonces el poder del Evangelio, si creemos, es para salvación, es el mensaje de la cruz. Jesús no vino del cielo solamente para decir Él era Dios, Él vino a mostrarnos el camino, la verdad y la vida. Él se hizo hombre y se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. La cruz es el emblema de la fe, del amor, del sacrificio de Dios. Es por eso que el mensaje de la cruz, Pablo dice en Corintios, es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para salvación, para aquellos que creen. Y yo he creído. ¿Cuántos aquí han creído también? Levanten su mano, hagan ruido, digan algo. Yo he creído también. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios para salvación. Hay tanta gente perdida, hay tanta gente necesitada, en búsqueda de la respuesta, el significado de sus vidas. Las 2 primeras preguntas, el poder del Evangelio. Las otras 2 preguntas, el propósito del Evangelio. ¿Quién soy yo y cómo debo de vivir? ¿Creen que pueden repetir la pregunta? ¿Quién soy yo y cómo debo de vivir? Las 2 primeras, ¿quién es Dios? ¿Qué hizo Él por nosotros? La tercera y la cuarta, ¿quién soy yo y cómo debo de vivir? Yo ahora soy un amado de Dios. Nuestra identidad está basada en nuestra relación que tenemos con el Creador, con el Dios de los cielos, no con el oficio, la ocupación que pudiéramos tener. Hablamos de yo soy carpintero, o yo soy plomero, yo soy electricista, o yo soy ingeniero, doctor, y yo soy. Pero por encima de todo eso, que trasciende a lo eterno, somos amados de Dios. Somos amados de Dios. Dios nos ama, nos ha amado con amor eterno. Y la cuarta pregunta es ¿cómo debo de vivir? Debo vivir para agradarle a Él. Debo vivir para cumplir el propósito de Dios en mi vida.
Estamos en este mundo temporalmente, no sabemos cuánto tiempo. El promedio de vida, el Salmo 90 dice son 70 años, y para que es fuerte 80. Hoy hay muchos que viven sobre los 70 y 80, están viviendo días de milagro, días extras de su vida, y el propósito es que nadie perezca, más que todos procedan al arrepentimiento. El día de hoy respondemos a la cuarta pregunta. ¿Cuál es la primera? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cuál es la tercera? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es la cuarta? ¿Cómo debemos de vivir? Oramos para que Dios nos siga iluminando. Señor, gracias por tu palabra y por hoy juntos estudiar acerca de la influencia del Evangelio y cómo tú deseas que nosotros seamos luz en este mundo, sal en esta tierra, y pedimos, Señor, que nuestras vidas sean luminares en este mundo de tinieblas y de oscuridad. Usa al joven, al adulto, al anciano, al soltero, al casado, al viudo, al que estuviera divorciado, separado, abandonado. Señor, tú nos amas a todos y tienes un plan para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. ¿Cómo debemos de vivir? Debemos de vivir por medio de la fe. Y ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Abran sus Biblias, por favor, en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Vivimos por la fe. Debemos de vivir por la fe. La Biblia dice, vivamos por fe y no por vista. Que vivamos aferrados a Dios y no a nosotros o a las cosas materiales de este mundo. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 3, versículo 1 y 2, pero leemos desde el 17 para que entendamos la ausencia de Pablo de la iglesia. Dice verso 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, dice, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Pueden repetir conmigo quién les estorbó? Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y ahora dice, verso 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Respecto a qué? A vuestra fe. Verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo no pude soportar más, enviando entonces, por lo tanto, para informarles de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo demuestra un amor y un concernimiento por los cristianos de Tesalónica. Pablo demuestra que el amor en sí necesita ser demostrado, evidenciado, y a la distancia dice, yo he querido ir, he querido estar, he querido ver el rostro de ustedes y ustedes vean el mío, pero han habido impedimentos, y menciona a alguien que le fue de estorbo. ¿Recuerdan? ¿Quién fue de estorbo? Satanás. Y son las cosas que como cristianos tenemos que saber. La vida cristiana es un campo de batalla. Y muchas veces no pensamos así. Pensamos que ahora por ser cristiano todo va a ir de color de rosas, todo me va a ir bien, ya no van a haber problemas, ¿verdad? Y si hay un tal mencionado Satanás, fuchi, fuchi Satanás, y sale corriendo él, ¿verdad? Pero vemos que no es así. Aún al apóstol Pablo Satanás le estorbó. ¿Cuánto más a ti o a mí? Así por eso dice, para que no os tiente el tentador. Satanás, Lucifer, el ángel caído, es el padre de las mentiras, es nuestro enemigo acérrimo, es nuestro adversario, el diablo, que como león rugiente anda buscando alrededor, rugiendo, buscando a quien devorar. Él se presenta como ángel de luz, él es el acusador de los hermanos.
Y así tú y yo tenemos que saber cómo hemos de vivir, sabiendo que no es simplemente un campo lleno de jardines y rosas, es un campo de batalla. Y tenemos que conocer a nuestro enemigo y cuáles son las armas que el enemigo nos ha dado. Y para ello, algo tan importante que nos ha dado es el arma de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. No la fe en nosotros mismos, no la fe en algo. Decimos, ten fe y todo va a mejorar. Ok, decimos, pero es una fe falsa, fingida, simplemente en la mente que se aparece como una nube. Así que vemos que vivir por la fe es importante. Todos tenemos cierta medida de fe, se nos ha dado a nosotros el regalo de la fe, y la fe puede crecer a través de lo que es el amor de Dios. Y Pablo dice a Tesalonicenses que quiere hablarles de la fe. Hoy en esta mañana estamos hablando acerca de la fe, el desarrollo de la fe, que es un tema sumamente importante. ¿Cuál es el secreto del ministerio, que es servir al Señor? ¿Cuál es el secreto del liderazgo, que es ser de influencia como líder, hombre o mujer, guiando a otros? ¿Cuál es el secreto del ministerio, del liderazgo? Es la fe. Digan conmigo, ¿cuál es? La fe. Y sabemos en Hebreos 11, todo un capítulo es la galería de los héroes de la fe. Empezando con la definición: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todos necesitamos fe. Y Dios quiere darnos más fe y aún más, aumentar nuestra fe. El problema del desarrollo de la fe es en el que nos detenemos de aprender. Por eso yo les decía a los estudiantes, y en muchos lugares que voy, cuando nos saludamos y hola, ¿cómo estás? Decimos, oh, bien, bueno, pasándola, tú sabes. Oh, pero es un sentimiento como que a veces queremos aparentar algo que no es. ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿verdad? Pero luego cuando se voltea, bien mal, dice, bien aplastado, ¿verdad? Porque ¿quién puede decir que está bien todo el tiempo? Nadie. Vemos que al apóstol Pablo inclusive le llegó tan fuerte la resistencia del enemigo que él queriendo ir no pudo ir. Y esas cosas ocurren. Pero sabemos que más grande es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. ¿Cuántos lo creen así? Entonces hay varias porciones en la Biblia, particularmente cuando se nos habla acerca que el justo por la fe vivirá. Y se nos dice que ciertamente como cristianos tenemos que tener fe, pero no en nosotros mismos, confiando en nosotros, no en las circunstancias, no en otras personas, pero el objeto de la fe es la persona de Jesucristo. Y aprendemos cuántas cosas de ello. La vida de Pablo en el Antiguo Testamento, Abraham, desde el capítulo 12 de Génesis al 25, vemos cómo la fe de Abraham fue poco a poco perfeccionándose a medida que él iba experimentando tribulaciones, dificultades, oposiciones, dificultades, al punto en el cual ahora conocemos que Abraham es llamado ¿qué? El padre de la fe. Imagínense, por eso ustedes también son líderes, son ministros, aún siendo estudiantes, y también ustedes que son cristianos aquí en Cajamarca, que están frecuentando ahora esta comunidad cristiana para crecer en la fe del Señor. Así que es un principio espiritual. En Mateo 9:29 dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Nuestra fe tiene mucho que ver en lo que hagamos o no hagamos y en el resultado de lo que hagamos. Dios obra como respuesta a nuestra fe. Muchas veces queremos, decimos, pensamos, nos imaginamos y deseamos. Lo que obstaculiza la obra de Dios no es la falta de poder, sino la falta de fe. ¿Cuántos sabemos que no hay nada imposible para Dios? Entonces la fe es muy importante. ¿Están entendiendo? Muevan su cabecita, levanten su mano. ¿Están entendiendo, verdad? La fe es tan importante, sí, la fe, pero a veces hemos oído, pero nos hemos quedado en la superficie, en el pensamiento superfluo de la fe, sí, pero no hemos profundizado raíces que puedan hacer crecer un árbol alto, grande, frondoso, saludable, que dé fruto. El propósito del árbol no es simplemente dar fruto, pero es que del fruto de la semilla, luego cae la tierra, muere, y ¿qué pasa? Hace más árboles. Y ese es el propósito de nuestra vida como cristianos, de que no solamente seamos buenos cristianos y mira el testimonio de Él, pero que tu vida como cristiano reproduzca y haga más cristianos. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios, hermanos? Díganme bien fuerte, gloria a Dios. Porque eso es lo que vemos en la vida del testimonio de Jan Banner. Nos conocimos cuando él estaba soltero, igual yo y otros de nuestra misma edad, somos contemporáneos, y luego ver a nuestros bebés crecer, desarrollar, ser jóvenes, ser adultos, y luego ahora casados, dándonos nietos. Es toda una vida, todo un proceso, todo un aumento de experiencias de las aventuras de la fe. Y es por eso que les compartimos a ustedes esto.
Y es algo de gran estímulo para mí. Si vemos aquí en Tesalonicenses, Pablo en el primer capítulo, cuando habla acerca de dos cosas que son importantes y que yo puedo también testificar cada vez que pienso aquí en Perú, mi Perú, donde yo nací. Y por cierto, he tenido la oportunidad de volver luego de ser cristiano 17 años, cantidades de veces, y viajar por muchos lugares, y conocer a John Bonner, que fue traído de California, Estados Unidos, aquí al Perú, para desarrollar un ministerio, no solamente de empezar iglesias, pero también un lugar de entrenamiento, un instituto bíblico, que está entrenando no solamente jóvenes del Perú, pero de toda Latinoamérica. Es un motivo de alegría, ¿verdad que sí, hermanos? El versículo 2 del capítulo 1 dice Pablo: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y acá hagamos un compromiso, orar unos por otros. He sentido el afecto de muchos de ustedes y espero que ustedes hayan sentido lo mismo de parte de nosotros, porque por esto, dijo el Señor, conocerán que somos los discípulos del Señor, por el amor que nos tengamos unos a otros. De nada vale que sepamos mucho de la Biblia o conozcamos mucho y tengamos un gran conocimiento, si no tenemos amor, todo eso simplemente pasa en forma desapercibida. El amor es lo más importante. Aprendí temprano en mi andar con el Señor, predicadores tremendos, eruditos en las escrituras, pero cuando me acercaba a querer hablar con ellos, notaba como una resistencia, un aire de altura, como que, o sea que ellos estaban allá arriba y yo estaba aquí abajo nada más. Pero Jesucristo nunca hizo eso. Él estuvo siempre a la altura de todos. Y es lo que tenemos todos que aprender, no importa cuánto sepas o cuánto no. El amor es lo que nos une, el amor es lo que nos trae ese vínculo, el amor es lo más importante, ¿verdad que sí? Y cuando uno no solamente demuestra que sabe, pero la gente sabe que él ama, eso es lo más importante. No me importa cuánto sepas, quiero saber si tú tienes amor en tu corazón. Y ese amor crece a través del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el corazón, dice la Biblia. Y es el amor que hace crecer y germinar y aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Pablo dice aquí en Tesalonicenses capítulo 1, en el verso 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, noten, de la obra de vuestra fe. Lo que hoy podemos ver, lo que hoy podemos conocer, no es simplemente cuestión de que es casualidad o simple hecho de que alguien pudo hacerlo y lo hace. No, es un milagro de Dios. Este mismo local que está aquí y las facilidades que se brindan y el desarrollo y el aumento de cada detalle es la obra de fe. La fe de uno que luego germina y se multiplica a más. Por eso a los alumnos, a los de la facultad del Instituto Bíblico, a ustedes del área aquí de Cajamarca que están uniendo esta comunidad, el saber que nos unimos en esta comunidad de fe para aprender y saber lo que es la obra de vuestra fe. Luego dice del trabajo de vuestro amor. O sea, lo que hacemos, lo hacemos por amor y en amor. Es una obra de amor. No lo hacemos por intereses personales o intereses creados para yo obtener algo de bienestar o de beneficio, pero es para la obra de Dios, es en amor a los demás. El amor es dar, el amor es entregar, el amor es pensar más en otros que en uno mismo. Y luego dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, unas cosas que oímos cuando una persona dice una década, 2, 3, ya 4, habla de constancia. Yo he conocido en los 40 años de servir al Señor que han habido muchos que empezaron, pero no llegaron a la meta. Muchos que empezaron, intentaron, hicieron, pero luego se terminó todo. Y ya no se oye más, no se sabe más. Pero aquellos que han perseverado y que han continuado, no porque haya sido fácil, no porque los ataques de Satanás y cuanta oposición hubiera habido, pero porque el Señor es fiel y nos ha permitido que nuestra fe vaya agrandándose más y más hacia Él. Dice por eso, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Entonces todos tenemos esta opción de escoger, y hoy tú puedes escoger, quien quiera que tú seas. ¿Qué vas a escoger? ¿Vivir por fe? ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién soy yo? ¿Cómo debo de vivir? Ya lo sabemos. Escogeremos vivir por fe y que Dios se manifieste en nuestras vidas para que nuestra obra de fe, nuestro trabajo de amor sea evidente en todas partes que vayamos. Entonces vemos algo interesante también en cuanto a lo que sucede cuando nos falta fe. La incredulidad nos lleva hacia el precipicio,
hacia el deslice, hacia el alejamiento, hacia el desánimo y todas estas cosas también. Marcos 6:6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes de conocer a Dios? ¿Desde cuándo voy a la iglesia? Yo escuché el evangelio, podemos decir. Desde chiquito, mis padres o un amigo me habló en la escuela, en el colegio, lo que fuera. Y sin embargo han pasado los días, los meses, los años, y la pregunta es, ¿cuánta fe tienes? En Marcos 6:6 se expresa, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hoy en día nosotros también sufrimos de este mal de la incredulidad. Los discípulos le dijeron a Jesucristo, Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Los discípulos dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y son cosas que ellos enfatizadamente reconocían. No dijeron, enséñame a predicar, enséñame a saber más las escrituras, a saber hacer cantar o tocar instrumentos, nada de eso. Enséñame o ayúdame en mi incredulidad y enséñame a orar. Dos cosas importantes para combatir cualquier situación que te presentaras. Si te falta fe, si dudas, entonces dile al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si estás tú diciendo que crees en Dios, debes orar más. Cuando no oramos, estamos creyendo que nosotros solo podemos, no necesitamos su ayuda. Así que empezamos en el día y corremos y hacemos y decimos y vamos y venimos. ¿Y cuánto tiempo tuvimos en oración? Jesús dijo, orad sin cesar para que no caigáis en tentación. Orad en todo tiempo. Y por eso tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos nosotros viviendo por fe? Vuelvo a hacer la pregunta, quiero que la piensen conmigo. ¿Cómo puedes saber tú si estás viviendo por fe? Sabemos que es lo que tenemos que hacer, vivir por fe. Puedes decir, si yo vivo por fe. ¿Y quién te puede discutir? Pero ¿cómo puedes saber en el corazón? Hay 4 pruebas que vemos en la palabra de Dios basado en las Escrituras. En Romanos 4:20 se habla acerca de creer, esperanza contra esperanza. Y vemos que ciertamente Dios se glorificó en la vida de Abraham con propósito de ¿qué? De glorificar a Dios. Y la primera pregunta que debemos de hacer es, ¿aquello que estás haciendo por fe o luchando por lograr es para la gloria de Dios o para tu propia satisfacción? Y es lo que debemos de preguntar cada vez que tú dices, vivo por fe. Esto no es por fe, esto es por pensamiento de querer grandes cosas o de lograr mayores alcances en tu vida. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios. Y cuando Dios te mueve a la dimensión de lo imposible, y cuando esto resulta, tú nunca podrás gloriarte. Mira lo que yo hice. Mira lo que yo he logrado. Ciertamente tú sabes que tú no pudiste, pero Dios fue quien lo hizo a través tuya. Nunca confiemos de verdad en nosotros, sino confiemos en Dios. Esto es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, habla acerca de confiar en Dios, que Él puede hacer hasta lo imposible. Les comentaba acerca de un amigo que me dio esta definición de la fe. La fe no es fe hasta cuando no es lo único que te sostiene. Realmente no hay otro lugar de refugio, otra fuente de provisión a tus recursos, pero tú sabes que si Dios quiere, Él lo hará y Él hace milagros, Él mueve montañas. Lo creemos, ¿cierto? Y vemos y aprendemos que también alguien más dijo acerca de la fe algo tan importante en cuanto a la definición, diciendo, nunca confiamos de verdad en Dios hasta que creemos que es capaz de hacer lo imposible. Piensa conmigo, por favor. Continúa sintonizado con estas palabras. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo por fe? Porque es para la gloria de Dios. Yo no quiero hacer esto por mí, no lo quiero hacer por beneficio personal, lo quiero hacer para la gloria de Dios. Y porque esto es imposible que lo haga con mis recursos o mi conocimiento o mi experiencia, cuando esto resulta, entonces vemos que es para la gloria de Dios. Mateo 19:26 dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Hay una filosofía superficial en el mundo acerca de tener fe, diciendo, ten fe y todo se va a arreglar. Pero no especifican fe en quién, fe en qué. Hay gente que pone fe en el gobierno, gente que pone fe en la economía, en el negocio que emprendes, piensa que te va a ir bien, dice, yo tengo fe que me va a ir bien, pero ¿tienes fe en quién? Es importante, el objetivo de la fe es Jesucristo. Por favor, repitan conmigo, el objetivo de la fe es ¿quién?
Es Jesús. Dígalo más fuerte, dígalo otra vez. ¿Quién es el objetivo de nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Jesús. El objetivo es darle gloria. Romanos 4:21 dice, hablando de Abraham, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Entonces Dios es fiel. Y estar tú y yo convencido de que Él es capaz y es poderoso. La fe glorifica a Dios. ¿Creen que puedan repetir esa frase conmigo? La fe glorifica a Dios. Ayúdenme, otra vez, todos juntos. La fe glorifica a Dios. Él es quien lo hizo. Por lo tanto, es una evidencia que yo estoy andando por fe, porque lo que Dios hace a través mío le da gloria y honra al Señor. Primera prueba. Segunda prueba viene a ser la fe y la paciencia. A veces nos confundimos porque tenemos cierta vehemencia. A veces, yo recuerdo siendo joven o aún ahora no tan joven, a veces podemos ser vehementes, queremos ya, ahora, sí, de una vez, Dios. Y queremos a veces que suceda ya cuando Dios está diciendo, espera. Bienaventurados los que esperan en Él. Asimismo, aquel que espera no se cansará y no se fatigará y levantará alas como águilas y volará por encima de circunstancias y volará. Entonces, otra cosa que tenemos que aprender es que cuando es por fe, no voy a estar impaciente. La fe y la paciencia caminan juntos, como dos enamorados. La fe y la paciencia. ¿Tengo fe? ¿Cómo estás de paciencia? Estás intranquilo, como que tienes hormigas en la bolsa. No, tranquilo, porque tienes fe. Y la fe te da el aplomo, la templanza de saber que Dios está en control. Si lo creen, repitan conmigo. ¿Quién está en control? Dios está en control. Entonces, vemos nosotros si seremos capaces de esperar. Yo era soltero. ¿Algún soltero habrá aquí ahora? Haga ruido si es soltero, porque muchos solterones, ¿verdad? Una cosa es ser soltero, otra cosa es ser solterón. Una cosa es ser solterita, otra cosa es ser abuelita, no digo, tía. Pero el tema es de que hay que tener paciencia, no hay que desesperarse, ¿no? Y otra vez la fe junto con la paciencia, porque en su tiempo el Señor hace todas las cosas. Hay un dicho que decían mis tíos cuando yo era niño, matrimonio y mortaja del cielo baja. Si el día que te vas a morir, tú no sabes, Dios sabe. El día que te vas a enamorar y alguien se va a enamorar de ti, Dios lo sabe. Así que ¿para qué te afanas? Pero ten fe en que Dios te va a proveer aquello que necesitas. Romanos 10:11 dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo fui pastor por 10 años siendo soltero. Y puedo decirles que había situaciones donde la gente me hacía sentirme muy incómodo. Y no es que era muy feo ni nada, yo antes no era como me miro ahora, yo me miraba mejor. Tenía pelo rizo, estaba delgadito, más deportivo. Los años hacen cosas el cuerpo, ¿verdad? Pero el tema es de que había el pensamiento de que ¿por qué Fausto no se casa, verdad? Y había muchas candidatas y muchas postulantes también. Pero el tema es de que no era cuestión de uno apurarse, decir sí, sino que primeramente mi corazón estaba enamorado en Cristo y enfocado solo en Él. Y yo pensé, no necesito casarme, porque había muchos que como pastor venían a mí pidiéndome consejo, matrimonios de parejas infelices, con problemas, la raíz del problema siempre era egoísmo. Digo yo, ¿para qué? ¿No? Vi también que una mujer o te hace o te deshace. Entonces se hacen el ministerio sirviendo al Señor, son destructoras, es cierto. Entonces uno dice, ¿para qué? ¿Para qué arriesgarme de esa manera, no? Porque yo estoy sirviendo al Señor, tengo el testimonio, ¿verdad?, de moralidad y de servicio al Señor y todo, y una esposa, porque me tocó conocer a hombres que querían servir al Señor con talento, con visión, pero la esposa, no. Y ahí yo lo miraba y decía, ay, pobrecita, está sufriendo. No puedo ir, pastor, no. Mi esposa no me deja, ¿no? Una cosa así. Y hermano, pero es así, como un yugo desigual. Dos personas no pueden caminar juntos si no están puestas de acuerdo. Entonces, si te vas a casar, cásate bien. ¿Cómo te casas bien? Por fe en el Señor, esperando. Paciencia. Digan todos conmigo, paciencia. Y estas palabras son dulces, ¿eh? Paciencia, respira, que estás agitada por ahí. Respira, tómate un vasito de agua, toma. Tranquilo, repasa. Porque tienes fe en Dios.
Y la fe ha de producir este efecto en tu vida. La fe es uno de los derivados del fruto del Espíritu. El fruto es uno, el amor. Pero el amor viene derivado de amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y vemos que estas cosas son algo que brota del corazón del creyente, porque es a través de la fe. Entonces la fe glorifica a Dios porque Él es quien hace la obra. Esperar la guía divina, la guía del Señor, donde Él guía, Él provee y no falta nada. Dios tiene un plan perfecto. Dios ha de mostrarnos cuando Él obra a través de una auténtica fe espiritual. Romanos 14:23 dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, lo que hable, lo que diga, lo que intente hacer, debe ser sumergido en el amor de Dios, en el propósito de que Dios se glorifique. Lo hago pacientemente. Señor, yo no voy si tú no vas conmigo. Yo no voy a intentar ni siquiera hacerlo si tú eres tú el que lo estás queriendo que se haga. Yo no voy a abrir mi boca ni poner ahí pensamiento en la gente. Señor, tú ponle. Si tú quieres, tú háblales o tú diles, y toda esta clase de cosas que son motivadas por lo que es la fe. Tercera prueba es si podemos comprobarlo con la palabra. No los sentimientos, sino cómo sé si vivo por fe, porque ciertamente glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque hay paciencia en el obrar de Dios. Al yo mirar y contemplar las cosas, no me vuelvo muy impaciente o con vehemencia actúo. Y vemos nosotros que la palabra de Dios constantemente nos enseña que la fe viene por el oír la palabra. Por lo tanto, la palabra debe de comprobar, evidenciar que aquello que yo hago está en la palabra, está dicho, ¿no? Jesucristo lo dijo, escrito está, escrito está. Y es algo muy importante. No porque alguien te dijo, tuviste un sueño una noche y dijiste, esto es así, pero la palabra debe de comprobarlo. El ejemplo de Jonás, que vemos que él en su propio corazón se rehusó a creer en Dios. Él se fue en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, que le dijo: ve, levántate y ve a predicar a mí. Y él se levantó y fue en dirección opuesta. Entonces, que la palabra sea, que Dios sea el que te hable y la escritura sea la que confirme. Cuarta prueba, si sentimos gran gozo. Ciertamente decimos muchos, oh, el gozo del Señor, ¿verdad? Hace años los coritos, el gozo del Señor, mi fortaleza, con tan coritos, gozo. Pero luego estaban ahí cantando el gozo, el niño le molesta. El gozo del Señor, ¿verdad? O de repente llega el momento de que vamos a recibir una ofrenda para la obra del Señor y todo, y la esposa con el gozo dice, saca el dinero, y el marido, y ya el gozo desapareció, ¿verdad? Porque no es un verdadero gozo, es una emoción nada más. El gozo del Señor es basado en esa relación que tenemos con Dios. Y una de las pruebas de que vivimos por fe y no por vista, no por emoción, es porque glorifica a Dios, porque tenemos paciencia, porque su palabra respalda cada pensamiento, cada acción. Y cuarto, porque sentimos gran gozo. Pero no solamente gozo, sentimos paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz interior que en medio de la tormenta, el mar agitado, los vientos soplando fuerte, amenazándote de muerte, pero tú tienes paz, porque el Señor está contigo en la barca. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo está obrando, y cuando el Espíritu Santo obra va a haber fruto, pero no en el tiempo nuestro, en el tiempo del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Quieren ver en sus Biblias? Es un verso muy bueno. Romanos 15:13. Vean por favor. Y el Dios de esperanza, ¿verdad? Es el Dios al quien tú y yo nosotros conocemos. ¿Quién es Dios? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Y por lo tanto, ¿cómo debemos de vivir? Y estamos tratando el tema de vivir por la fe. ¿Y cómo sabemos si vivimos por la fe? No solo la fe en Dios, no la fe en mí mismo, no confianza en lo que yo pueda o no pueda hacer, lo que yo tenga o no tenga, sino confianza en el Señor. Romanos 15:13. Si lo tienen conmigo, les gustaría leerlo en voz alta, en forma audible, al unísono, o sea, todos juntos, con el mismo punto de acentuación. Leamos, Romanos 15:13, leamos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, amigos, todos necesitamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios.
la tercera persona de la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús vino aquí a la tierra, estuvo entre los hombres, y cuando era su tiempo de prepararse para partir, Él le dijo: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, os daré ayuda. Les enviaré un consolador, un paracleto, alguien que está a tu lado, que va a estar contigo, que te va a iluminar, guiar, enseñar, recordar, y nunca va a estar solo. Por eso Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Podemos sentir la presencia del Señor? ¿Podemos saber que Él está aquí con nosotros? Cuando estás solo, o aunque estés con otros más, cuando todos venimos con un mismo corazón, cuando alabamos a Dios, nos reunimos en la iglesia, es como que dice el Señor: cuando hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Ahorita hay una presencia del Señor muy fuerte, y quizá aquellos que no están acostumbrados a sentirla pueden comenzar a sentir algo que quizá no sintieron antes: el amor de Dios, el poder de Dios, el respiro de Dios, el aliento de Dios, y poder decirle: Señor, es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón. Es el Espíritu Santo que en ti dentro quiere correr con libertad como ríos de agua viva que saltan hacia la vida eterna. El bautismo del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que viene sobre ti, es como estar bajo una ducha o una catarata y el agua te cae completamente y te cubre la cabeza y te llega hasta los pies. Ser sumergido en el océano de amor, en el poder del Espíritu Santo. Gran diferencia hará eso. En Colosenses 3:5 dice que gobernar en nuestros corazones su paz. Entonces, cuando la paz de Dios gobierna tu corazón, quiere decir que hay un gobierno que es más poderoso que el gobierno de tus emociones o tus pensamientos. Y es una evidencia de que estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Las propias emociones humanas y la obra de Dios en nuestras vidas han de manifestarse aún hacia algo más profundo cuando el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo que nos hace sentir hambre y sed por Dios. Queremos más de Dios. Es humano el tener temores, ansiedades. No diga: yo soy cristiano, no puedo tener temor o ansiedad. Lo tenemos como medida de saber que necesitamos más fe, porque ahora esta situación es de mayor gravedad todavía. Pero mientras más sean los problemas, más sean las luchas, más será la fe del Señor en ti, la capacidad de creer en Dios aún en medio de las tormentas. Jesús estaba cruzando el mar de Galilea, los discípulos estaban allí. Jesús se fue a dormir debajo de la alcoba y comenzó una tormenta, y los discípulos creían que perecían y fueron y despertaron a Jesús. ¿Se acuerdan de ese incidente? Y cuando Él se levanta, Él con su voz simplemente hace que haya bonanza, calma las aguas, calma los aires. Y luego los discípulos: oh, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos le obedecen? Y Jesús les dijo a ellos: hombres de poca fe. Digan conmigo, ¿qué dijo Jesucristo? Hombres de poca fe. Estos eran los discípulos que anduvieron con Jesús, que oyeron de los labios de Jesús sus enseñanzas, que vieron milagros que el Señor había hecho, pero en un momento dado necesitaban más fe. Más adelante sucede otra tempestad. En los discípulos estaban solos, Jesús estaba a la distancia, Él divisó, caminó sobre el mar, y cuando vieron no sabían qué era, creían que era un fantasma, y Jesús dijo: no temáis, soy yo. Y Pedro, como aquel que siempre es el atrevido: si eres tú, maestro, entonces permite que yo también salga de la barca y camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven pues. Y entonces Pedro caminó unos cuantos pasos sobre el agua, el único que caminó en agua. Pero luego, quitando la mirada de Jesús, la puso en las olas del viento y comenzó a hundirse. Y dijo: sálvame, Señor, extendiendo la mano, y el Señor le toma de la mano. Así somos nosotros. Ahí estamos nosotros. En medio de cualquier situación, Jesús está allí, Él al alcance nuestro. Dios está con nosotros, sentimos su presencia, pero habrán pruebas y dificultades de las cuales el Señor quiere que andemos y que vayamos, como a un niño que se le hace que camine tomando de la mano, luego que camine solito, luego en la andadera, etc. Y entonces Dios quiere que andemos por fe. Y el Señor siempre está mirando, Él nunca quita su mirada. El momento que más lo necesitas, Él siempre viene al hallazgo, viene al encuentro contigo y dice: no temas, soy yo el Señor, estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te he desamparado, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé tampoco. Hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos tantos ejemplos de hombres de fe. Y en el Nuevo Testamento también, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 27, Génesis 16, hablando acerca de lo que Dios nos muestra. Pero para terminar, permíteme guiarles a Efesios capítulo 4, y nos debemos de aprender acerca de lo que leíamos acerca del enemigo.
Satanás le impidió a Pablo que pudiera hacer este viaje para ir a Tesalónica. Y así mismo dice que debemos nosotros de cuidarnos al no desarrollar nuestra fe, el que seamos tentados por el tentador. Yo les decía anteriormente que la vida cristiana es un campo de batalla y nunca podemos bajar la guardia. No podemos olvidar que tenemos un enemigo acérrimo. Necesitamos una guía que sea fundamental, que nos instruya acerca de cómo ganar la batalla diaria con el diablo. Pero asimismo saber que no peleamos desde un punto de derrota o de desventaja, pero estamos peleando desde el campo de victoria, porque Jesucristo ya venció a Satanás en la cruz. El enfoque en la obra del diablo es como engañador, es el título que él tiene, como destructor y como acusador. Y tú y yo como cristianos tenemos que saber cómo vencer al enemigo, tanto en la iglesia, en el hogar, en tu vida personal y privada también. La Biblia dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido librados del poder de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Aprendamos entonces a experimentar esta victoria de una forma práctica. Como dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Vean conmigo en Efesios capítulo 4, en donde entonces vamos a mirar áreas en las cuales de una forma bastante práctica hemos de identificar aquello que tú y yo debemos de protegernos y de cuidarnos. Efesios capítulo 4, primero vemos el versículo 27, por favor. Efesios 4, 27, están allí, vean todos en su Biblia. Miren lo que dice: ni deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? Es como que alguien toca la puerta y la abre de par en par y quien quiera que sea entra completamente. No deis lugar al diablo, que él no ponga ni su pie en la puerta ni tampoco meta su cabeza, simplemente manténlo fuera. Ahora leamos toda esta porción del versículo 25 al 32. Efesios 4, hablando acerca de la vida del creyente. Efesios 4, del 25 al 32. Por lo cual dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermanos, amigos, creyentes, no puedes andar con mentiras. El momento que tú dices algo falso, dices una verdad cortada por la mitad, le estás dando lugar al diablo. Di la verdad aunque te cueste. Di la verdad aunque te haga sentirte avergonzado. Pero es mejor ser libre de esa opresión de que le mentiste, vas a ser descubierto en tu mentira, que vergüenza, que bochorno, que atroz. Por lo tanto, no deis lugar al diablo. Ayúdenme con el vecino que tengan a su lado y lean este versículo 27. Dice: no deis lugar al diablo. Dile que está a tu lado: no deis lugar al diablo. ¿Verdad que es cierto esto? Es cierto. No podemos pensarlo como algo así nada más. No deis lugar al diablo. Siga leyendo el versículo 26, el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos del otro, un mismo cuerpo. Luego dice: airaos, pero no pequéis. O sea, que el enojo no te descontrole o que se desborde. Airaos, pero no pequéis. O sea, la ira es una emoción humana, normal, que te enoja algo, que te fastidió algo, sí, pero no peques con eso. O sea, aléjate, tranquilízate, ora, cálmate, ¿verdad? Ecualízate para que entonces no peques. Dice aquí: airaos, pero no pequéis. ¿Qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no demores demasiado hasta que pasa la noche o se oculta el sol. Busca el procurar, el de calmar esta situación. Versículo 27, no deis lugar al diablo. Verso 28, el que hurtaba, ¿qué más dice? No hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una dicha del cristiano es compartir. Si no tienes nada, ¿qué vas a compartir? Una sonrisa, bueno, algo es algo, ¿no? Pero si trabajas y tienes algo, que bueno, tienes 2 soles, pues compartes un sol con el necesitado. Es algo lindo del cristiano. Luego dice verso 29, miren: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Lisuras, malas palabras, ofensas, palabras de burla hacia otra persona. No.
No des lugar al diablo, no estés hablando eso, no te burles de los demás. ¿Te gusta cuando se burlan de ti? Entonces, ¿por qué lo haces tú también con otros? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, lo que te anime, lo que te edifique, lo que te ayude. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar de comunicar. Luego dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Qué bonito cuando tú hablas y la gente quiere escucharte, porque lo que tú hablas son palabras de gracia. Son palabras de verdad, palabras que edifican, palabras que te animan, que te nutren el corazón. Luego dice verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando les desobedecemos, cuando actuamos sin fe, cuando a las emociones le damos más cabida. Y luego continúa diciendo en el siguiente versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Voy a pedirles que inclinen su rostro por un momento conmigo y preguntamos si realmente has sido perdonado. Porque si tú no has sido perdonado, te cuesta y te resulta muy difícil perdonar. Pero cuando tú sabes que has sido perdonado, que Dios te ha cubierto con su sangre porque has confesado tu pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tú puedes perdonar. Muchos cristianos no perdonan porque ellos mismos no han aceptado, no han entendido el perdón que Dios nos ha otorgado, porque están continuamente en pecado. Por ello, confesad vuestras ofensas unos a otros, asimismo para que haya sanidad en las relaciones. También confesad al Señor, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Algo tan importante que hemos aprendido. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Aprendamos a experimentar esta victoria. No le demos lugar al diablo. Vivamos por fe, no por emoción, no por lo que veamos. Estas son verdades que nos van a servir de mucho. Si no las ponemos por obra, entonces será conocimiento, un sermón más, otra cosa más que sucedió un domingo, pero si tú las pones por obra en tu corazón, entonces esto que redunde en tus corazones. Esto es lo único que hará que realmente experimentes un cambio. Si no lo redundas en tu corazón, solo será una falsa sensación de seguridad que nos convierte en presa fácil de Satanás. La Biblia dice que estas verdades hay que practicarlas. Jesucristo ya venció al enemigo. Luchamos desde nuestra victoria. Dice, y despojando a los principales y a las potestades, estas satánicas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es por medio de Cristo en la cruz, en Colosenses 2:15. Y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera, dice San Juan 12:31. Y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces el Señor nos ha de librar de las mentiras del enemigo, de los actos destructores que el enemigo está trabajando, está hilando pensamientos y cosas en tu mente negativas y está haciéndote actuar en la carne, en tu emoción, en tu amargura. Y el Señor quiere limpiarte de todo eso, librarte de todo eso, en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo físico. Muchas veces sufrimos enfermedades psicosomáticas por tanto afán, tanta preocupación, tanta ansiedad y estamos enfermos. El objetivo del Señor es que tengamos una conciencia limpia, un corazón puro para Él, y el diablo no puede tener cabida de acusarte, porque dice la sangre de Jesucristo ya me perdonó, ya me cubrió, y el enemigo no tiene garras para poderte agarrar de ti, sino que tú estás completamente fuera de su alcance. Aquel que es más poderoso, Jesucristo, está con nosotros. Mientras tenemos la cabeza inclinada y los ojos cerrados, yo sé que hay muchos hoy que el Señor ha hablado por medio de su palabra. Y sabemos que la respuesta a quién es Dios. Dios es el Creador, Dios nos ama. ¿Qué hizo por nosotros?
envió a su Hijo por ti y por mí. Y entonces hay que entender esto, que hay que admitir que somos pecadores. Por eso Dios envió a su Hijo. La Biblia dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. Si tú admites que eres pecador y reconoces que Cristo murió en la cruz por ti, entonces ahora, creyendo en su palabra, arrepiéntete. ¿Cómo? Diciendo: Señor, me arrepiento de todo lo malo que hice y de no haber creído en ti. Yo ahora creo. Y esto es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de rumbo y dirección en tu vida. Ya no vas a ir a donde ibas, ni a hacer las cosas que antes hacías. Y entonces abres tu corazón y clamas a Dios, invocas a Dios. Le dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y probablemente hay uno, hay más de uno, hay muchos quizá hoy que están aquí, y aquellos que también han de estar escuchando y viendo este mensaje, que el amor del Señor te cubra, te envuelva, de manera en la cual tú sientas ese llamado de Dios, su presencia. Él quiere perdonar tus pecados, Él quiere darte salvación y vida eterna, y la única manera es aceptando a Jesús, entendiendo que Él murió por ti en la cruz. Él, siendo rico, se hizo pobre para que tú, siendo pobre, te hicieras rico. Él llevó sobre sus hombros la iniquidad, el pecado de todos nosotros, para que nosotros seamos llamados la justicia de Dios. Y en este momento quiero pedirles que hagan esta oración conmigo. Es simplemente una oración de confesión. Y la Biblia dice que si lo confesamos públicamente, Él lo confesará también delante del Padre públicamente. Entonces, aquí delante de Dios, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, mucho de lo que se habló ha tocado tu corazón, has entendido, quieres aumentar tu fe, quieres tener fe en Dios, quieres que tus pecados sean perdonados, ya no quieres más que el diablo te tenga como una víctima o como una presa, tú quieres ser librado. Yo quiero orar por ti, porque puedes hoy ser librado, puedes hoy ser perdonado. Solamente te pido que levantes tu mano donde estás, levanta tu mano indicándome: pastor, ore por mí, yo quiero acercarme a Dios. Puedes levantar tu mano en este momento, yo voy a orar por ti. Levanta tu mano, veo su mano allá atrás, aquí al centro, al frente, al medio. Gracias, Señor, por todas estas personas que al levantar sus manos demuestran que han entendido el mensaje, lo han recibido y han creído, y ahora, Señor, responden a ello diciendo: yo preciso oración, yo me entrego a Jesús. Entonces vamos a orar por aquellas personas que levantaron sus manos, y repítanla conmigo, y todos nosotros que estamos aquí vamos a unirnos también para apoyarles, ¿sí? Repitan todos esta oración conmigo en voz alta. Digan: Señor Jesús, admito que soy pecador y reconozco que moriste por mí en la cruz. Me arrepiento de todo lo malo. Te pido perdón. Sálvame, Dios. Rescata mi vida. Cámbiame de una vez y para siempre. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Y ahora soy salvo. Mis pecados han sido perdonados y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos todos de pie, por favor. Hubieron varios que levantaron sus manos, y vamos a hacer que ustedes, quienes levantaron sus manos, al final tengan el deseo de acercarse con el pastor John, con su esposa Pilar o con los demás líderes, y les expresen a ellos: yo hoy hice la oración, hoy yo me entregué a Cristo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta allá en los cielos. ¿Cuántos quieren celebrar la fiesta que hay en el cielo? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Feliz, feliz, feliz. Es el corazón de Dios. Padre, yo te pido por estas personas que levantaron sus manos. Tú sabes quiénes son y cómo están. Y pedimos, Señor, que tú los cubras con tu divina protección, para que, saliendo de este lugar, nada quiera venir y robarles la semilla que se ha sembrado en sus corazones, sino que ellos logren integrarse en esta comunidad de fe, en esta comunidad de creyentes, y que todos nosotros, los de casa, tengamos a bien acercarnos a ellos y extenderles con los brazos abiertos la bienvenida y el amor que tú nos has manifestado, Señor. Gracias por esta comunidad cristiana de fe.
Osana, bendice a tu siervo, el pastor John, su esposa Pilar y a todos los que están aquí, a los estudiantes del instituto, y que cada día más personas sean las que inviten amigos y familiares para que cada oportunidad se brinde y más vengan al conocimiento salvador tuyo. Te damos gloria, te damos honra y honor en el nombre de Jesús. Ahora voy a pedir que por favor se den vuelta y le den un abrazo a 2 o 3 personas diciéndole: hoy hubo fiesta en el cielo, y las siga viendo. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias.